Muy buenos días, queridos amigos de Colombia, América y Europa. Nuevamente con ustedes para hablar hoy de un tema que me han solicitado varios internautas relacionado con la genealogía de Simón Bolívar. Vamos a hacer una especie de intermezzo para poder contarles cuál era la procedencia de Simón José Antonio de la Trinidad Bolívar y Palacios. No sin antes darles el abrazo solidario y afectuoso para nuestros queridos amigos en nombre del Centro de Pensamiento Histórico Social Colombiano, la Cátedra Bolivariana Santanderista y Nariñista de la Universidad La Gran Colombia. Igualmente, queremos darles un efusivo abrazo a nuestros amigos de la Universidad de Barcelona, de Friburgo y de la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, y a los nuevos amigos de Teleamiga, donde se retransmite este programa. Igualmente tenemos retransmisiones en el área de la Florida, en el área mexicana, a través de los enlaces que tenemos con diferentes universidades. Este programa que va al aire y que lo hacemos con muchísimo afecto y mucho cariño hacia nuestros queridos estudiantes, catedráticos y profesores que están empeñados en el rescate de la historia, de la verdadera historia. Porque este es un programa que más que todo induce a que haya debate. Eso es lo que necesitamos, que haya confrontación respetuosa, independientemente de lo que pueda existir una concepción política, geopolítica, religiosa, de razas, lo que quieran. Pero es precisamente a eso es lo que nosotros queremos llegar, que haya una opinión diversa, que podamos discutir, que cada uno utilice sus planteamientos. He recibido numerosas solicitudes de intercambios que vamos enviando también por correo institucional para que podamos tener un intercambio y poder así cruzar unas ideas y llegar a conclusiones respetuosas en la diferencia, que eso es lo importante. Hoy quiero hacer un recuento, aunque ya lo había tocado en otro programa, más o menos sobre los abuelos ancestrales de Bolívar y Santander, pero por lo que me han solicitado, quieren que yo les haga una interpretación histórica, genealógica, sobre el libertador de América, don Simón Bolívar. Yo diría, para comenzar, que de todas las biografías que se han escrito sobre Bolívar, la más completa ha sido las biografías, que son 2 tomos, bastante interesantes, que hizo don Salvador de Madariaga y Rojo, en 2 volúmenes que fueron publicados
en 1951 y 1963 respectivamente. Allí hace Madariaga una bella definición sobre genealogía y expresa estos 60 apellidos que él interpreta a través de su obra, que después fueron profusamente y profundamente estudiados por Antonio Herrera Bailant, un formidable genealogista venezolano que se metió en todos esos vericuetos de la estirpe y la traza genealógica de Simón Bolívar. Entonces, Madariaga llega al concepto que esos 60 apellidos son otras tantas raíces por donde llegan finalmente a Simón Bolívar. Sabia de muchas familias del nuevo y del viejo mundo para nutrir su ser con memorias y tradiciones que fueron fuertes en su propia conciencia. Yo agregaría también que no ha calado hasta lo hondo del Libertador, ni ha comprendido su carrera accidentada y a veces al parecer incoherente, quien no haya explorado primero estas avenidas de su abolengo. Hay que estudiarlas. Hay que mirar lo más cercano que se pueda ese cruce de razas y de sangres que pasan por toda Europa y se bifurca en América a través de la savia de los Bolívar. Porque todo hombre grande o pequeño es suma de miles de antepasados y por consiguiente resumen de todo el pueblo en cuyo seno viene la vida. Es así como en la progenie de los Bolívar todavía se discute sobre algunas gotas de sangre africana o indoamericana, diría mejor, que corre por las venas del Libertador, que antes de menoscabar su gloria, exaltan grandeza en este generoso crisol de razas que es América, que es Hispanoamérica. Nosotros somos un crisol de razas. En Hispanoamérica todos somos primos ancestrales. Por una sencilla razón, aritméticamente comprobada. Y es que apenas llevamos 500 años de historia. Y esos mismos conquistadores que llegaron, esos mismos descubridores, fueron dejando su savia a través de uniones con los amerindios. Y de ahí se van bifurcando las diferentes posturas y envergaduras genealógicas que nos permiten llegar a ese criterio generacional, genético, de la aproximación de unos con otros.
Es así como los Bolívar venezolanos eran por varonía, el apellido, eran de apellido, su apellido inicial era Ardanza, pero luego, por sucesivos matrimonios, tomaron el materno de la Rementería y finalmente llegan al apellido Bolívar, originado este último de un poblado de su mismo nombre, estirpe vizcaína, que tuvo su casa solar con molino y herrería en una pradera del monte Oiz, Oizeta, Oí, O-I-Z, en el valle de Andárroa, Vizcaya. Ahora, como dato real, es oportuno señalar que al Libertador en nuestra época se lo hubiese conocido como don Simón de Ardanza y no como don Simón Bolívar. Ese era el verdadero apellido de Bolívar, Ardanza. Pues bien, en efecto, el quinto abuelo, don Simón de Bolívar y de la Rementería, denominado el Viejo, era hijo de don Martín Ochoa Ardanza y de la Rementería y de doña Magdalena de Bolívar e Ibargüen. Bolívar, el Viejo, adoptó este apellido muy probablemente, y yo diría que así fue, por conveniencia sucesorial para heredar mayorazgo, como efectivamente sucedió, ¿no? Es así como el nombre de la familia se perpetuó en línea directa en Venezuela desde 1589 hasta 1830. Es decir, desde que el primer Bolívar llegó a nuestras tierras hasta el año del fallecimiento del Libertador en San Pedro Alejandrino. No dejó descendencia determinada, quizá para fortuna de todos nosotros, resultado de una conjunción de elementos étnicos, aun cuando por las líneas fundamentales de su ascendencia, tanto paterna como materna, procedía de Euskadi. Ahora bien, en la genealogía del Libertador se conjugan nobles linajes de Vasconia, Castilla, Andalucía, León, Navarra, Aragón, Extremadura, las Islas Canarias y otras regiones de España, así como de Italia, Bélgica, Alemania y Portugal. Familias soberanas también de Vizcaya, Albarracín, importantísima. Esa familia Albarracín es supremamente importante en Indoamérica, porque tiene unas raíces que no solamente vienen desde Nuevo México, sino hasta el virreinato del Río La Plata. Emparentados con, por ejemplo, con Sarmiento en la Argentina. Con fuertes raíces en Bolivia y en el Alto Perú. También estaban con ancestrabilidad en Saboya, Barcelona, Flandes,
y Lorena, así como tenía mucho que ver a través de sus diferentes uniones ancestrales con las casas reales de León, Castilla, Navarra, Francia, Inglaterra, Aragón, Hungría, Portugal, Bizancio y Alemania. Es decir, era una mezcla y una colcha de retazos impresionante. Esas familias, a través de sus uniones monárquicas, feudales, ¿sí?, fueron literalmente derivando en lo que hoy llamaríamos un crisol ancestral en la sangre del libertador de América, Simón Bolívar. Ahora, dentro de ese cuadro brillante de Bolívar, surge el famoso nudo de la Marín, una de las abuelas maternas del padre de la patria, que ha sido tenida por algunos genealogistas e historiadores como mestiza o zamba. Era mestiza, desde luego. Para algunos detractores de Bolívar, era negra, pero para el efecto es lo mismo. Indoamérica. También para algunos es innegable la ascendencia africana, es así perfectamente comprobada, de la madre de doña María Josefa Marín de Narváez, bisabuela paterna del Libertador. Para otros es falsa, o por lo menos un tanto atrevida la afirmación. ¿Cuál es nuestro concepto? Efectivamente, había una unión por ese lado y efectivamente, en mi concepto personal, era mestiza. O sea que el famoso nudo de la Marín, tomado de una de las cartas de los Palacios, ancestros directos cercanos de Bolívar, pues bueno, eran tíos maternos del Libertador. No aludían con dicha frase a problemas de orden racial, sino más bien sucesorial, como bien lo documenta don Alfredo Bulton en su obra Los retratos de Bolívar, otra importante biografía retratable del Libertador. Entre otras razones, hay un cuadro que perteneció también a mi familia, se llama Bolívar Diplomático, que un tiempo figuró en la moneda, los bolívares, Bolívar, la moneda venezolana, pintado por Aita, que fue sacado de una miniatura en collar que le regaló el sobrino de Bolívar, don Fernando Bolívar, al padre de doña María Adelaida Costa y Miranda, que a su vez era bisnieta de Francisco de Miranda, casada con mi tío abuelo Roberto Suárez y Perú de la Croix. Ese cuadro estuvo en nuestra familia hasta el año de 1960, cuando fue vendido al gobierno venezolano. Fue vendido exactamente en la villa, o mejor, castillo
de Selva e Guasto en Florencia, que pertenecía a las hijas de doña María Adelaida, Camila y Lucía Suárez Costa y Miranda, primas y hermanas de mi padre. Pero bueno, en torno al origen materno de María Josefa Marín de Narváez, como comentábamos, se ha especulado mucho y tejido un manto de misterio acerca de su nacimiento. Como es sabido, esta señora era hija natural del capitán Francisco Marín de Narváez, persona de notable fortuna personal y descendiente de conquistadores, y por lo tanto de condición hidalga, de sangre y solar conocidos. Declaraciones testamentarias del capitán Marín sobre la verdadera condición de la madre de su única hija, ya que a pesar de ser cuantiosa su fortuna, la cual legó totalmente a su hija natural, María Josefa, por lo tanto, la única que tuvo, que él reconoció y declaró como heredera universal de todos sus bienes. La prueba de dicha aceptación se muestra porque ninguno de sus parientes se opusieron y nadie, mejor dicho, intentó invalidar el testamento de Francisco Marín de Narváez. Es así como María Josefa Marín de Narváez fue educada por el capitán Gonzalo Marín Granizo y su mujer, María de Elquete y Gámez, tíos del capitán. Después de la muerte del capitán Marín de Narváez, hubo un pleito por la custodia de la millonaria hija entre el matrimonio Marín Elquete y el licenciado Pedro Jaspe de Montenegro, tutor de la niña. Para no dejar escapar tan rica herencia, el matrimonio casó a su recomendada apenas cumplió los 13 años con su sobrino licenciado Pedro de Ponte Andrade y Jaspe de Montenegro. De esta manera, María Josefa entra a ser parte de lo más granado de la sociedad caraqueña. Los Palacios no opusieron reparos para que su nieto, el coronel Juan Vicente de Bolívar y Ponte, se casara con una mujer de su familia, María de la Concepción de Palacios y Sojo y Blanco. El propio libertador Bolívar, hijo de los anteriores, se unió en matrimonio sin ningún obstáculo con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, sobrina de connotados aristócratas como el Marqués del Toro y el Marqués de Inicio y Conde de Rebolledo. Eso quiere decir de que estas personas no se opusieron, porque antes, inclusive por sospecha, donde se tejiera la versión de que tenía sangre negra, era motivo suficiente para deshacer el compromiso. El padre del libertador, Juan Vicente de Bolívar y Ponte, coronel de las milicias regladas de blancos de los valles de Aragua, natural de La Victoria y vecino de Caracas, nació el 15 de octubre de 1726 hacia 1737 y por fallecimiento de su hermano Martín hereda los derechos posibles al marquesado de San Luis de Cura.
pero no realizó gestión alguna para obtener el título debido a que tenía poco apego a los títulos nobiliarios. Era un hombre que no era arribista, definitivamente. Casó en Caracas con María Concepción de Palacios y Sojo, hija de Feliciano Palacios y Sojo y de Francisca Blanco y Herrera, y fueron los padres de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, que nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y casó el 26 de mayo de 1802 con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, hija de Bernardo Rodríguez del Toro y Ascanio, y de Benita de Alaiza y Medrano, nieta materna de Francisco de Paula Rodríguez del Toro e Istúriz, nieta materna de Francisco, es nieta materna, sí, de Francisco de Paula Rodríguez del Toro e Istúriz, segundo Marqués del Toro, y de María Teresa de Ascanio y Herrera, nieta materna de Bernardo de Alaiza y Ortega, señor de Castrejón, y quien falleció, y señor de Castrejón, que casado con María Damiana de Medrano y Bencomo. María Teresa falleció de fiebre amarilla el 22 de enero de 1803. Ana de Rojas, la quinta abuela paterno-materna del Libertador, natural de Salamanca, casó con Diego Gómez de Agüero, natural de Ampuero, en Santander, con quien vino a las Indias. Era sobrina del conde de Mora, le tocó la época del tirano y déspota, la joyita de Lope de Aguirre, nada menos. No solo usurpó sus propiedades, sino que dio muerte a sus habitantes, entre ellos a Ana y a su esposo Diego. Ana Joaquina, Beatriz Nepomucena de Rojas, hermana carnal de doña Ana de Rojas, quinta abuela de Bolívar, casó en Santa Marta con Francisco Martínez de Ribamontán, Santander, padres de Luis Ignacio de Santander y Rojas, cuarto abuelo del hombre de las leyes, casado con María Caballero, quien había nacido en Pamplona el 22 de junio de 1643, hija del capitán Jerónimo Martínez de Rojas y María Caballero. Por este lado, nieta paterna del capitán Miguel Martínez de Espinosa, oriundo de la villa de Armunia en el Reino de León, y de Ana de Rojas, materna, también nieta materna de Juan Caballero e Isabel Lucero de Aragón. Esta estirpe se cruza con importantes familias de San Cristóbal, del San Antonio del Táchira, desde luego Cúcuta, Villa del Rosario, que en alguna otra oportunidad estudiaremos de estos nudos gordianos genealógicos. Entonces, en consecuencia, Ana era hija del conquistador extremeño Francisco Fernández de Contreras, fundador de la ciudad de Ocaña, y de Isabel de Rojas, por cuyo concepto el ilustre fundador
de dicha ciudad viene a ser sexto abuelo del general Santander. Al mismo tiempo, sexto abuelo de mi tío, tatarabuelo e ilustre antepasado, Pedro Fortul y Sánchez Osorio. Su hermana María Cleofe, prima del hombre de las leyes, casó con José Joaquín Suárez y Serrano, mis tatarabuelos paterno-materno, se casaron, ella se casó en segundas nupcias. Primero se había casado con Juan Nepomuceno Silva y Ferreira, prócer de la independencia, fallecido en las contiendas contra el régimen español en América, quien viene a ser a su vez el abuelo paterno-materno del poeta José Asunción Silva Gómez. Digamos que por esta rama, yo lo había comentado antes también, Santander y Bolívar descienden del conquistador extremeño Fernández de Contreras, antes mencionado, sexto abuelo de quien esto escribe, de quien esto narra. Bolívar y Santander eran primos en quinto grado, o sea que la savia de Bolívar se vuelve a encontrar a través de unos bisnietos comunes, con el enlace de doña María Adelaida Costa y Miranda, condesa de Costa Verona, y Roberto Suárez y Perú de la Croix por la rama Jerez de Aristeguieta, pero desde luego esa será otra historia. Ahora, en estos vericuetos ancestrales podemos llegar a muchas conclusiones que se debaten actualmente en el seno, algunas veces, de la Academia Colombiana de Genealogía, en donde tengo 2 o 3 historiadores, yo los llamo 2 o 3 genealogistas, 2 o 3 mamacitas, sí, que no pierden el tiempo en lanzar dicterios y cosas desagradables contra quien esto les habla, pero lo hacen a través de terceras personas. Yo los tengo plenamente identificados y eso a mí no me conmueve, ni me irrita tampoco. Simplemente yo los llamo a que se metan en este podcast y lo hablemos directamente y dejen de escribir y de hacer pendejadas, que eso no les queda bien. Ya todo el mundo los tiene identificados. Desde luego yo también. Más bien les mando un saludito. Y salgan. Los invito a mi programa. Uno de ellos se ufana de ser descendiente de Bolívar. Temo desilusionarlo. No, señor, por ahí no es la cosa. Por ahí no es la cosa. Acuérdese en qué derivó y qué acabo de yo comentar sobre el apellido Bolívar. Entonces, mi querido amigo, invéntese otra vaina mejor y hablamos. Acuérdese que Bolívar, el apellido ha debido ser de la Rementería y no Bolívar. O sea que eso lo saca usted de esos probables candidatos a llevar la sangre del Libertador de América. Estamos en contacto. Un abrazo para todos mis amigos y
Nos vemos en el próximo programa. Abrazo afectuoso. Saludo para Colombia, América y Europa. Buen día.